Venid conmigo al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, estamos en el capítulo 3 ya. Primera de Juan 3. Vamos a empezar orando, que el Señor bendiga este tiempo en su palabra y que nos dé sabiduría a todos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por este privilegio que es nuestro de estudiar tu palabra. Pedimos que nos ayudes ahora, pedimos que sea un tiempo provechoso, que cada uno aprenda hoy cómo servirte mejor, cómo entregarse más a ti, cómo permanecer en ti como nunca lo había hecho antes. Y Señor, pido que obres en cada uno de nuestros corazones. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, a comunicar sencillamente y claramente lo que tú quieres que se escuche esta tarde. Y pedimos que todo lo que hagamos ahora sea para tu gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Pues en Juan capítulo 3, que lo empezamos la semana pasada, que empezamos este capítulo, vimos que cristianos permanecen en Dios y punto. Bien, no se puede separar el ser un creyente, ser un cristiano, de permanecer en Dios. Hablamos de que Cristo es la vid verdadera. El creyente permanece en la vid y da fruto. El que no permanece en la vid no es creyente. Bien, que no está permaneciendo en Cristo no es un hijo de Dios. Y la idea de Juan no es que los buenos cristianos son los que permanecen en Dios. Los buenos cristianos están enganchados a la viña, están creciendo, están permaneciendo. No, todos los cristianos. Si uno no está permaneciendo en Dios, no es un cristiano, así de sencillo. Hoy día, bueno, a mí no me gusta, como creo que lo mencioné esta mañana, la separación que hay muchas veces entre ser un creyente y ser un buen creyente, dedicar tu vida al Señor. No existe. Bíblicamente no existe esa separación. Bien, un creyente vive de tal forma. Si tú te llamas creyente y no estás viviendo conforme a lo que dice aquí en Primera de Juan, yo no soy quien juzgar, nadie más puede juzgar tu vida, pero bíblicamente no estás demostrando ser un creyente. Y es así. No existe la opción de ser un creyente que no esté creciendo. Bien, si no estás creciendo, no estás permaneciendo en Cristo, por lo tanto, dice Juan, no eres creyente. Juan habla en términos bastante blancos y negros en su epístola. Lo describe sencillamente, no anda con rodeos ni con descripciones complicadas, no, dice las cosas así clarísimas. Bien, el creyente vive como Cristo, el cristiano es una copia del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver conceptos incluso más prácticos que los que hemos visto hasta ahora, en las últimas semanas, porque quieras o no, la idea de permanecer en Cristo es algo difícil de definir, no es muy tangible, como para decir, pues sí, yo permanezco, yo no permanezco, o sea, es un poco difícil de describir, de entender. Yo no creo que sea capaz de describirlo muy bien como lo hace Juan, simplemente porque yo no entiendo al fondo el tema, bien, lo que significa permanecer en Dios, más que lo que hemos dicho aquí. Permanecer en Dios es estar creciendo, estar en comunión con el Espíritu Santo, bien, pero es muy difícil de medir, es muy difícil de saber o por lo menos de definir muy bien lo que es. Pero hoy Juan va a ir al grano, va a ir a lo que es incluso más práctico, porque va a hablar de acciones, va a hablar de cosas externas, cosas visibles, cosas que son muy fáciles de entender, ¿bien? Y no hay escapatoria, no puedes decir, pues hago esta acción, mi vida hace esto, pero en realidad soy otra persona. No, Juan está hablando ahora de cosas verificables, cosas que podemos saber, oye, pues sí, yo entiendo dónde estoy yo entiendo si estoy haciendo bien o no.
Pero antes de entrar al pasaje os voy a tener que dar una pequeñísima lección del griego. ¿Qué os parece? Vamos a aprender un poquito, no muy a fondo, pero un poquito acerca del griego. Porque si lo comparas al castellano, el castellano es un idioma que también tiene sus complicaciones, pero los verbos, las acciones, se dividen en diferentes tiempos. Sabéis lo que son los tiempos, ¿verdad? Presente, pasado, futuro. Y en castellano hay más o menos, hay tiempos y modos y diferentes formas de escribirlo, pero hay más o menos unos 14 tiempos diferentes. Bien, los más comunes, los más usados igual son el presente, el pasado y cosas como el presente continuo, el futuro continuo, cosas así. Tienes modos y aspectos y subjuntivos y cosas donde ya yo ni siquiera te podría describir cómo funcionan porque no los entiendo. Pero bueno, básicamente hay unos 14. En el griego solo hay 7 tiempos, ¿bien? Hay menos, lo que significa que nosotros tenemos más formas, o sea, tenemos verbos más específicos que lo que había en el griego del tiempo de la Biblia, el griego antiguo, del cual pues tenemos traducida la Biblia. Y así como en castellano tenemos el presente, que es yo hago esto, ¿bien? También tenemos el presente continuo, que sería yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Y nosotros entendemos perfectamente la diferencia entre los dos. En el griego no existen estos dos presentes diferentes. Hay un presente que es el único que se usa y comunica tanto la idea de presente singular, o sea, presente, el yo hago esto, como la versión continua. Bien, puede traducirse, por lo tanto, de las dos formas. Y no es tan sencillo como que unas veces está diciendo uno y otras veces es el otro. No, es que en su idioma no se distinguen de la misma forma que se distinguen hoy día. ¿Bien? Nosotros pensamos en estos dos tiempos, los griegos no tanto. ¿Bien? Por eso no es tan claro a veces en la Biblia. No es fácil traducir la Biblia del griego al castellano, porque a veces los griegos tenían más palabras que nosotros, un vocabulario más amplio. A veces, como en cosas así, hay más opciones en castellano de las que hay en el griego. Y esto lo explico sencillamente porque muchas veces, cuando lees comentarios o cuando muchas veces se predica de este pasaje, se dice, sin complicarse tan sencillamente, pues cuando está hablando Juan, está hablando en el sentido continuo. Está usando un verbo continuo y ya veréis de lo que estoy hablando un poco más adelante. Y cuando en realidad no es tan sencillo. Bien, el caso es que no existe el concepto del verbo continuo en el griego. Hay que un poco mezclar los dos conceptos. Y no es tan sencillo como igual a veces se dice. Esto lo digo simplemente para ser honesto, para ser claro a la hora de interpretar este pasaje. Bien, espero que no haya confundido demasiado el tema. Vamos a entrar ahora y creo que se explicará. Versículo 4 nos dice, bien, todo aquel que comete pecado, esto es de lo que estoy hablando, el presente, bien, está usando el verbo en presente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El primer versículo muy sencillo de entender, ¿verdad? Juan está definiendo los términos que va a estar usando a lo largo de estos próximos versículos. El pecado equivale a romper la ley, transgresión de la ley, es lo que está diciendo Juan. Bien, hay muchas definiciones corrientes de lo que es el pecado. Preguntas a alguien en la calle qué es el pecado y te va a dar su opinión igual de lo que es el pecado, o igual no usas esa palabra, dices qué es malo, qué es lo malo y qué es lo bueno. Te van a dar su idea de lo que está bien y lo que está mal. Normalmente se diría algo como más o menos no hacerle daño a alguien es pecado o es malo y no hacer daño es bueno,
más o menos así. La gente no se suele complicar mucho más allá de esa definición del bien y del mal. Bueno, Juan está definiendo los términos, diciendo el pecado, y va a hablar del pecado, el pecado es sencillamente romper la ley de Dios. Esta mañana hablamos de Dios como creador. Dios estableció lo que está bien y lo que está mal. Así como estableció todo lo que vemos, pues estableció esto es correcto, esto es incorrecto. Y el pecado no es simplemente algo que no sea bonito o algo que haga daño a otra persona, o no estamos hablando de cosas arbitrarias. El pecado es romper la ley de Dios, romper la ley del Creador. ¿Bien? No es una cosa flexible, no hay grises. El pecado es el pecado. El pecado es romper una de las leyes de Dios. ¿Bien? Y es importante definir los términos antes de entrar en una discusión aquí. Yo creo que muchas conversaciones con incrédulos irían mucho mejor, o sea, podríamos llegar más lejos en nuestras conversaciones si empezáramos definiendo qué es lo que es el pecado. ¿Bien? Bíblicamente, el pecado es eso, ¿bien? Romper la ley de Dios. Para Dios, entonces, el egoísmo, ¿bien? Pensar en el yo primero, esto es pecado, esto es romper la ley. Para un inconverso, él no piensa en el egoísmo como algo malo. Diría igual solo si es que soy egoísta a la expensa de otra persona, pues igual, o sea, pero el inconverso no lo ve así como dice la Biblia. El egoísmo es pecado, es ponerme a mí antes que a Dios, es poner mis deseos, anteponerlos a los demás. Enfadarse es romper la ley. Un inconverso no va a decirte que se te levante un poco el tono de voz sin querer, lo que sea, no es pecado. Pecado es darle una bofetada a alguien por estar enfadado, ¿no? No, enfadarse es un pecado, bíblicamente, menos cuando tiene una causa lícita o algo así. No, es romper una ley de Dios. No amar al prójimo es ilegal, en términos de Dios. No tratar al prójimo como el buen samaritano trató al que estaba herido al lado de la calle, pues no amar al prójimo es pecado, es infracción de la ley de Dios. Bien, así que tenemos los términos claros. Versículo 5 dice, y sabéis que Él Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Continuamos, pues, dando un poco de contexto, explicando conceptos básicos. Jesús vino, ¿por qué? Para quitar el pecado de nuestras vidas. Todos nosotros, si definimos el pecado como lo hizo Juan, todos nosotros hemos pecado 1000 veces, somos pecadores, no hay duda, no hay excusa, no se le puede dar la vuelta al asunto. Bien, somos pecadores. Pero Jesús vino para quitar ese pecado, para pagar el precio por nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Jesús es lo opuesto al pecado. Jesús fue obediente a su Padre en absolutamente todo. Bien, obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él es lo opuesto al pecado. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ahora volvemos a la idea de todo que hemos estado hablando a lo largo del libro de Primera de Juan, permanecer en Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí es donde de repente todo se vuelve muy blanco y negro. Esto debería ser chocante. Bien, ya hemos estado hablando bastante acerca de permanecer en Él, así que igual no nos viene por sorpresa. Pero Juan acaba de decir que el que permanece en Dios, y ya hemos establecido que los creyentes permanecen en Dios, eso es lo que significa ser un cristiano, ¿verdad? El que permanece en Dios no peca. El que peca no permanece en Dios, funciona en ambos sentidos. Bien, entonces, es bastante fuerte lo que acaba de decir Juan. Bien, porque yo sigo pecando, yo peco, bien, y yo me llamo un creyente, yo intento permanecer en Dios, intento
estar cerca del Espíritu Santo, intento estar en comunión con Él, y a pesar de todo eso, yo peco. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan? Y aquí es donde entramos al tema del principio, lo que hablaba de los tiempos en el griego, ¿bien? Algunas veces, bueno, muchas veces, un predicador dirá igual, es tan sencillo como el verbo, se podría traducir, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca continuamente, no anda en pecado, ¿bien? Y algunas versiones de la Biblia lo traducen, de hecho, así. Simplemente usan el tiempo continuo y así se entiende el pasaje más como, pues no está en un hábito continuo de pecado. La idea de pecar y pecar y pecar siempre en la misma cosa, sin cambio, sin mejora, sin transformación, sin santificación. El cristiano no es capaz de continuar así en el pecado. Y desde luego eso es gran parte de lo que está diciendo Juan. Bien, como no hay distinción entre el presente y el presente continuo, Juan estaría hablando de una forma más continua de lo que aparece en nuestro idioma. Bien, ¿entendéis lo que digo? No está diciendo que el cristiano jamás pecará, bien, nunca en la vida volverá a pecar, sino que tiene este sentido continuo. Pero es muy fácil, pero tampoco quiero ir al extremo de decir, bueno, si entonces, mientras no sea algo constante, entonces no hay tanto problema. Bien, yo peco, pero como no es algo recurrente, como no lo hago siempre, pues entonces puedo estar tranquilo. Y Juan tampoco está diciendo eso, bien, o sea, no podemos definirlo del todo de una forma ni del todo de la otra forma, ¿entendéis? ¿Verdad? El cristiano es, por definición, una copia, una imitación de Jesús. Por eso dice Juan, el cristiano, el que habita en él, el que permanece, perdón, en él, no peca. Se podría traducir, no peca continuamente o no anda en el pecado, pero básicamente, cuando yo, que me llamo creyente, peco, estoy demostrando que no he sido del todo salvo. La salvación termina, el proceso de salvación termina al final cuando yo sea transformado completamente a la imagen de Jesús. Y eso llegará al final de la vida. Bien, hasta que yo sea perfectamente santo, no estoy completamente salvo. Bien, hay un sentido, y ya lo hemos comentado antes, en que la salvación ocurrió un día, el día que acepté al Salvador, el día que pedí perdón por mis pecados. Sí, en un sentido fui salvo ese día, pero en otro sentido la salvación es un proceso que terminará en el futuro. Bien, Dios no ve la salvación como lo vemos nosotros, que estamos vinculados al tiempo. Nosotros lo vemos cronológicamente. Dios no lo ve así. Dios no está dentro del tiempo. Así que en un sentido, el pecado significa que todavía no soy del todo salvo. No estoy permaneciendo en Dios todavía. Bien, es un proceso aún. Por lo tanto, cada pecado, cada vez que fallo yo, debería ser una alarma. Debería ser algo chocante, algo que me dice, oye, todavía te falta mucho. Bien, no estés tranquilo. No digas, mira, yo sé que voy al cielo, sé que tengo el final arreglado, no tengo más preocupaciones. No, el cristiano no peca. Bien, el que permanece en Dios no peca. Es lo que nos está diciendo Juan. Entiéndelo, si puedes, es complicado, pero intenta entenderlo. En el sentido presente, bien, así como está traducido en nuestra versión, no peca el que permanece en Dios, también tiene este sentido continuo de que si peco, no voy a hacerlo otra vez, o voy a arrepentirme, voy a empezar desde cero y pedir a Dios, por favor, no, ayúdame a no caer otra vez en la misma cosa, ¿bien? Y si vuelvo a caer, porque pecamos más de una vez, ¿bien? Otra vez paro, me arrepiento, pido perdón
y empezamos desde cero. Bien, la idea es esa, no podemos estar en un hábito constante de pecado, porque eso está demostrando que no estamos donde debemos estar con Dios. Bien, ahora, todo esto lo digo y admito completamente que yo peco y caigo vez tras vez tras vez, y no estoy diciendo que sigáis mi ejemplo, ¿bien? Estoy diciendo que bíblicamente, si estamos pecando, nos falta mucho. Tenemos mucho por delante y debemos estar preocupados o debemos estar ocupándonos de nuestra salvación, ocupándonos de permanecer en Dios. No podemos estar tranquilos así como estamos. Bien, esto presente continuo, presente normal, lo que hemos estado diciendo. Versículo 7, todo este pasaje tiene este sentido doble de presente, o sea, mirar una acción y de mirar la vida entera, y del presente continuo. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, una vez más, esto también se puede entender como el que anda en maldad, bien, el que está haciendo injusticia continuamente, es justo como él es justo. Bien, el creyente, el que es caracterizado por la justicia, cuando ves la vida de alguien y está obrando justamente, consistentemente, eso significa que es justo como Cristo es justo. Bien, ahora, no hay nadie que ande siempre continuamente en justicia, porque todos somos pecadores todavía. Cuando lleguemos al cielo, ya se verá manifestado este versículo del todo. Pero, acordaos que Juan está hablando para sus lectores en el tiempo presente, está hablando de cómo distinguir entre los falsos maestros y los verdaderos cristianos. Y está diciendo Juan, mira su vida, mira su forma de andar. Si obedecen, si están demostrando constancia obediente, están demostrando ser creyentes. Y si están demostrando constancia en el pecado, es que están demostrando que son hijos del diablo, no son creyentes. Bien, ninguno anda, como dije antes, continuamente en el bien, y los que andan continuamente en el mal son hijos de perdición, no son creyentes. Pero dice Juan, que nadie os engañe. Estamos hablando, cuando escribió esto, habían muchos que veían este movimiento del cristianismo que estaba brotando, estaba explotando, ¿bien? Habían muchos creyentes, se estaba hablando mucho de Jesús, muchas personas están entregándose, hay muchas personas dando sus bienes, dando su dinero a otros para ayudar a los demás, porque son creyentes, porque esto es lo que enseñó Jesús, y venían muchas personas de fuera para engancharse a este movimiento, para aprovecharse de los creyentes, y habían muchos falsos maestros. Exactamente como existe hoy día, ¿bien? Muchas personas que utilizan el nombre de Cristo, utilizan personas que quieren, que piensan que están siguiendo a Cristo, se aprovechan de ellos como lobos y quitan dinero. Estuve leyendo el otro día de no sé qué predicador, uno de estos famosos, que estaba rogando a toda su congregación por internet, de millones de personas, que orasen que el Señor le diese su 6º avión personal, algo así, pidiendo por favor que Dios provea porque necesitamos esto para el ministerio, no sé qué, no sé cuánto. O sea, esto de lo que está hablando aquí Juan existe hoy día. Bien, hay personas que utilizan el nombre de Cristo para aprovecharse de la gente. Bien, y lo que está diciendo Juan es, mira su vida, mira cómo actúan, mira su día a día. Evidentemente, la gente intenta esconder quiénes son, intentamos aparentar una cosa, y por eso yo creo que es bíblico, el modelo bíblico es que un pastor se quede en una iglesia toda su vida, o por lo menos mucho tiempo,
para que la congregación y para que los que estén alrededor vean en realidad su vida. Cuanto más tiempo estés junto, más difícil es esconder cosas en tu vida. Cuando un predicador, un pastor, solo pasa unos cuantos años en una iglesia, va cambiando y eso, como ocurre en muchos círculos, la congregación no tiene la oportunidad de mirar la Biblia, lo que está diciendo aquí Juan. No tiene la oportunidad de comprobar que sus obras están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Bien, así que por eso es bíblico la constancia, es bíblico el poder conocer de verdad las obras de el que se llama un maestro. Bien, esto no significa juzgar demasiado, hay que entender que las apariencias muchas veces engañan, hay que tener sabiduría, hay que entender nuestras limitaciones, y eso no estoy hablando de estar siempre pues abriendo las ventanas a ver lo que se pueda ver de la vida del pastor o de lo que sea, pero entendéis lo que digo, ¿bien? Mirar la vida del que dice predicar la Biblia, a ver si se asemeja a lo que dijo Jesús o no. Eso es la prueba más cierta que hay de que es un maestro verdadero. Ya hemos hablado antes de estar habitando en Dios, porque Dios es el que da el discernimiento. ¿Os acordáis que antes dijimos que Dios es el que nos da la sabiduría para no ser engañados? Dios no permite que alguien que esté en comunión con Él, que alguien que está permaneciendo en la palabra, sea engañado por un falso maestro. No cae todo sobre nuestros hombros, pero lo que está diciendo Juan es, observa la vida para poder distinguir. Bien, simplemente para meterlo otra vez en su contexto. Versículo, bueno, en el 7 lo está aplicando, bien, cogiendo esta idea de que el cristiano no peca, el pecador no es cristiano, o el que peca no es cristiano, y lo está aplicando. Que nadie os engañe, dice. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Bien, seguimos hablando en blanco y negro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bien, el diablo siempre ha pecado, siempre ha estado en el otro lado, en contra de Cristo, y el que peca es hijo del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino exactamente para eliminar el plan de Satanás para la humanidad. Satanás quería llevar a todos los humanos a la perdición. Satanás quería que todos los humanos se fueran al infierno. Y Jesús vino para cambiar ese plan, para deshacer el plan y las obras del diablo. Bien, entonces a través del Evangelio, a través de la salvación, tenemos la respuesta de Dios al plan del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una vez más, sentido presente y el presente continuo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí en la Reina Valera, básicamente al principio lo tradujeron con no comete pecado, aquí es practica pecado. Están dando un poco las dos ideas. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no peca, ¿por qué? Porque tiene la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? ¿De qué está hablando Juan? Espíritu Santo, bien, exactamente. Porque el Espíritu Santo permanece en él, dentro de él, y ese Espíritu Santo le ayuda a no pecar. Bien, es la idea. Y cuanto más estemos conectados al Señor, más permanezcamos en Dios, menos vamos a pecar. Y cuanto más progresemos en la santificación,
menos pecado vamos a cometer. Um, el creyente no peca gracias a el Espíritu Santo. Bien, Él es el que está haciendo la obra dentro de nosotros. Y volvemos a la idea principal. Habitar en Dios o permanecer en Dios, ¿qué significa? Estar en comunión con Él. Significa escuchar el Espíritu Santo, hacer lo que Dios quiere de ti. Esta mañana hablamos de la idea de encontrar y seguir la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida. Permanecer en Dios significa estar conectado a su plan, hacer lo que Dios quiere para mi vida. Si uno peca, se está demostrando ser del diablo. Uno que es pecador continuamente, no se arrepiente por su pecado, no es salvo. El creyente, cuando peca, se arrepiente y, por la gracia de Dios, cambia. Y el creyente siempre está progresando, siempre está pecando menos. Bien, y siempre está siendo transformado por Dios. Por eso existe el concepto de la disciplina en la iglesia. Bien, y en otras partes de la Biblia, Pablo habla de lo que es la disciplina en la iglesia. Cuando un cristiano peca y no se arrepiente, ¿qué ocurre? La disciplina. Bien, porque uno que no se arrepiente es considerado un inconverso. Uno que ha pecado y no se arrepiente por ese pecado, debemos tratar a esa persona como un inconverso. Y no debemos asumir que es un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano se arrepiente por su pecado. La meta de la disciplina, ¿cuál es? La meta es la restauración. La meta es el arrepentimiento y que esta persona vuelva a estar en comunión con Dios. Pida perdón por sus pecados y avance y sea santificado. Si uno de nosotros peca, si observas que alguien peca y no está demostrando arrepentimiento, deberías tratar a esa persona como un incrédulo, orar por su salvación, ¿bien? Orar que el Señor transforme su corazón y le dé un espíritu de arrepentimiento, porque si no tiene ese espíritu no es salvo. Juan deja muy claro lo que define al creyente. Bien, aquí en este pasaje estamos describiendo al cristiano. Ahora, yo entiendo y Juan entendía que dentro de una iglesia todos somos diferentes. No sería imposible describir a todos nosotros de la misma forma o compararnos a todos porque somos muy diferentes en muchísimos sentidos. Y un poco la definición, la composición de la iglesia es muchos miembros diferentes, miembros más maduros, miembros más nuevos. El proceso del discipulado es ese. Bien. Juan deja claro que lo que define al creyente son sus obras. No se puede separar las buenas obras de ser un creyente. Es como Santiago, que habló de que demostramos nuestra fe con nuestras obras. La fe sin obras es muerta. Bien. Y entendemos que la salvación no viene por obras, no estamos hablando de eso, la salvación viene únicamente por fe, pero la fe que no produzca obras no es fe verdadera, no es fe que salva. Bien, es igual una idea, es igual poner la confianza en algo, pero no es fe de verdad. La fe en Dios produce buenas obras. ¿Por qué? Porque la fe en Dios trae el Espíritu Santo y el permanecer en el Espíritu Santo transforma nuestra vida. No es un creyente por lo que dice, no es un creyente porque testifica a los demás, no es un creyente por una oración que haya orado o un testimonio que haya dado de su salvación, no es ni siquiera por su membresía en una iglesia,
o por ser bautizado, por ser fiel, activo en una iglesia. Esas cosas no son lo que definen a un cristiano. Ahora un cristiano debe hacer todas esas cosas, pero esas cosas no son la identidad de un cristiano. Un cristiano es uno que no peca, o por lo menos uno que va pecando menos y menos y menos. Bien, uno que no permanece en el pecado, sino que se arrepienta continuamente, diariamente, después de cada pecado, pide perdón y avanza, y continúa, y está permaneciendo en Dios. En el sentido presente, nosotros no pecamos, porque estamos siendo transformados, y nuestra meta es la santificación total. Como dije antes, la salvación termina cuando ya no pequemos, cuando lleguemos hasta la meta. El cristiano que peque, y bueno, ya para aplicarlo, cuando tú o yo pecamos, en un momento dado, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón por ese pecado, reconocer, vaya, pues me falta todavía. Bien, necesito el perdón de Dios porque yo todavía no soy un creyente por la definición así de Juan. He pecado y un cristiano no peca. Por lo tanto, Dios, perdóname por mi pecado, ayúdame a no pecar más y sigue para adelante. Bien, deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. El que cae continuamente sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es un sentido de remordimiento, bien acordaos, no es sentirme culpable por mi pecado, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento es decir, Señor, perdóname, pero cámbiame. No es perdóname, pero quiero continuar. El que no es arrepentido, el que no se arrepiente por su pecado, no es un creyente. Así de sencillo. Como dijo Santiago, vamos a buscar completar nuestra salvación. Vamos a demostrar nuestra fe con nuestras obras. Bien, y espero que, la meta con este mensaje, espero que no sea que cada uno empiece a mirar las vidas de los demás e intentar medir su santificación. Eso no es el propósito aquí. Bien. Juan, en su contexto, Juan está hablando de mirar para no ser engañados por los demás. Así que ahí está, en un sentido, sí miramos y observamos, ¿no? Pero espero que para personalizar esto, que miremos todos hacia adentro y digamos, Señor, ayúdame a pecar menos, bueno, ayúdame a no pecar y ya está. Nuestra meta no es pecar menos mañana, nuestra meta es ya no pecar más, ¿bien? Y que el Señor nos ayude a acercarnos a esa meta. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por esta epístola de Juan, y pido que nos ayudes a todos a ser santificados, a ser transformados. Pido que cada persona aquí sea más lleno del Espíritu Santo, que esté más, que permanezca más en ti, y que por tu Espíritu Santo, por tu gracia, ya no peque más. Ayúdanos a ser útiles en tu servicio, ayúdanos a ser luz en un mundo oscuro, a traer a inconversos hacia ti con nuestras vidas, y ayúdanos a no pecar como hace el mundo. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.